Hola de nuevo, hoy estamos a viernes 19 de julio del 2019 y este es el vídeo de repaso a los mercados. Como ven, pues bueno, una semana que tampoco va a pasar a los anales de la historia por ser una semana con muchos movimientos. Am, como se puede apreciar, pues bueno, básicamente en estos últimos 5 días el precio se ha movido muy poco. Estamos justo en la zona de los $3.000. Hoy cayendo un poco hasta los 2.973. Pero bueno, de momento el mercado se mantiene bastante estable en esta zona. ¿Vale? Ya comentamos que los 3.000 podían ser una zona de resistencia psicológica. ¿Vale? Y de momento, pues bueno, el precio se mantiene más o menos en esta zona. Si nos vamos al Dow Jones, veremos que pues prácticamente es lo mismo, ¿vale? Prácticamente yo creo que los mercados están esperando a la FED a ver qué movimiento va a hacer. Si esta semana un miembro de la FED comentó que seguramente los iban a bajar un 0,50, luego lo han corregido un poco, bueno, no sé, está todo muy, muy tenso. Trump, que sigue machacando a la Fed cada 2 por 3, hoy ha publicado 2 tweets. Si han leído el post que he puesto, lo van a ver, ¿vale? Diciendo, pues bueno, que deberían bajar los tipos, pero los está machacando cada 2 por 3, ¿vale? Dow Jones, bueno, como decía, pues están también en los 27.145 ya al cierre. Y, y ya lo ven, tampoco unos movimientos muy exagerados esta semana. Hoy viernes quizás el peor día de toda la semana, pero se mantiene bastante estable por encima de la zona de resistencia. ¿Vale? Si nos vamos al Nasdaq, vemos que un retroceso hoy también. De nuevo parece que se habría metido por debajo de la zona de resistencia que teníamos aquí marcada, ¿vale? Que eran los máximos históricos que se habían creado en mayo, ¿vale? Y de momento, pues bueno, seguimos esperando pues estas noticias de la FED a ver si finalmente se decide hasta cuánto van a bajar los tipos, en 0,25, 0,50, ¿vale? Uh, yo creo que los mercados pues están esperando estas noticias. Europa, DAX alemán, muy mal, ¿vale? Muy mal, sigue bastante... Le parece imposible que no pueda romper esta zona de resistencia, ¿vale? Con el tirón que ha pegado Wall Street, pero es que Europa, si siguen las noticias y los reportes de económicos, pues bueno, los datos salen bastante nefastos, ¿eh? Y esto, pues bueno, sigue machacando a los índices y a las empresas, evidentemente, que cotizan en ellos. Y fíjense que aquí se podría haber creado un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? De pequeñas dimensiones, pero podría ser tranquilamente esta formación, ¿vale? Bueno, parece que viendo cómo está el patio y sin poder terminar de superar esta zona de resistencia, pues lo más probable es que vaya a buscar esta zona de soporte, ¿vale? Si vemos que Wall Street pues también parece estar intentando corregir alguna cosa, pues bueno, esto sí que lo va a seguir Europa, ¿vale? Las subidas no, pero las bajadas quizás se las siga, ¿vale? Si nos vamos al Eurostox, pues bueno, vemos más o menos lo mismo. Hemos perdido ya la directriz alcista que teníamos aquí marcada y tampoco consigue superar esta zona de resistencia. Y fíjense pues que llevamos prácticamente 3 días de corrección, de bajadas, y aquí tenemos también una pequeña zona de soporte, ¿vale? Por lo tanto, en los 3.400 aproximadamente, pues quizás podríamos tener una parada, ¿vale? Vamos al Forex
Bueno, el euro está inoperable, no se puede hacer nada. Prácticamente, fíjense, es que estamos en un rango super lateralizado. ¿Vale? Si ampliamos un poco el gráfico, la zona clave de momento sigue siendo esta zona de soporte de los 1.11 y pico, ¿vale? Y si ampliamos un poco más el gráfico, vemos que aquí pues habría creado un hombro, cabeza, hombro, pero que tampoco termina de romper, ¿vale? Veremos esta semana, sí, me parece que es esta semana, a ver si si finalmente hay bajada de tipos en Estados Unidos, pues bueno, reacciona de alguna manera positiva, pero tampoco va a dar para subidas para mucho, ¿vale? Ya lo comentamos la semana pasada, quizás hasta los 1.15, yo creo que más de esto no creo que vaya a subir, ¿vale? Al menos por el momento y tal como están las cosas por el Banco Central Europeo, ¿vale? Si nos vamos a la libra, vemos que también justo en la zona de soporte la perdió, ¿vale? Y finalmente pues ha recuperado alguna cosa y está intentando crear alguna vela de compra aquí en esta zona, ¿vale? Como vemos aquí hoy viernes, pues bueno, se puede apreciar que se está creando algo de compra en esta zona, ¿vale? Y además aquí nos dejó una vela bastante interesante, pero bueno, tampoco le debemos hacer mucho caso porque es una zona bastante importante, pero fíjense ya anteriormente había unos movimientos bastante grandes, ¿vale? Por lo tanto, no se puede descartar una pérdida de esta zona para ir a buscar esta zona de aquí de soporte, ¿vale? De los 1.20. Sigue con muchos problemas con el tema del Brexit, pero bueno, ahora parece que tampoco se le está haciendo mucho caso y en los mercados están más centrados en lo que está haciendo la Reserva Federal, ¿vale? A ver qué pasa. Si nos vamos ya al oro, como comentamos la semana pasada, se estaba creando aquí un triángulo simétrico. Fíjense la ruptura, pegó un subidón y después, hoy viernes, pues ha corregido alguna cosa, ¿vale? Bueno, de momento, pues parece todo que podría continuar subiendo, ¿vale? Esto es una simple corrección hasta el momento, así técnicamente, ¿vale? Y superar este nivel pues nos llevaría directamente a los 1500, ¿vale? Bueno, debemos ver y esperar qué pasa en los próximos días, pero los activos refugio pues siguen a tope, ¿vale? Tanto el oro como el Bund alemán, ahora lo veremos, pues siguen muy decididos a subir, ¿vale? Nos vamos al índice dólar y bueno, tampoco es la alegría de la huerta, como lo ven, ¿vale? Llevamos aquí varios días que sube, que baja, pero es que no va a ningún sitio, ¿vale? Está metido en este rango lateral. La semana pasada parecía que iba a romper esta directriz, iba a caer a buscar esta zona de aquí, pero ya lo veo. De momento, pues se sigue manteniendo en esta zona. Totalmente inútil operar en esto. Nos vamos al boom, hemos dicho. Fíjense, la semana pasada estábamos corrigiendo y prácticamente en 4 o 5 días pues se ha recuperado todo lo que había perdido, ¿vale? Comentamos que después de esta ruptura de la resistencia podría venir a buscar esta zona de soporte, pero nada, la tendencia pues sigue siendo alcista y muy fuerte y bueno,
De momento, pues todo pinta que podría seguir subiendo. Nos vamos al Bitcoin. Ya comentamos la semana pasada que mucho cuidado porque en esta zona se estaba creando se había creado un hombro cabeza a hombro invertido, pero en esta zona no se podía comprar porque esto es final de una tendencia alcista, ¿vale? Por lo tanto es para pillar a la gente, ¿vale? Posteriormente, pues bueno, ya lo ven, la bajada bastante importante se ha venido a parar el precio en la zona de soporte, que tenemos más o menos en la zona de los 10.000 aproximadamente, un poco más abajo, 9.700 aproximadamente. Pero si ponemos aquí un indicador y le ponemos el RSI, por ejemplo, que va bastante bien para mirarlo, pues se puede apreciar que de momento pues la sobreventa no ha alcanzado ni la sombra, ¿vale? Seguimos muy sobrecomprados, ¿vale? Sí que ha corregido alguna cosa, evidentemente, fíjense, pero aquí se está creando una zona de tendencia bajista. A ver, esto es muy ajustado, ¿vale? Tendremos que ver los próximos días, pero fíjense que aquí habría perdido la directriz, ¿vale? Y ahora aquí estaría empezando a corregir, ¿vale? Y debemos esperar a ver si alcanzamos la zona de sobreventa. Mucho cuidado, ¿vale? Porque sigo pensando que puede haber más correcciones y más fuertes. Algunos dicen que es porque Trump dijo que esto de las criptomonedas, ¿qué tal? Nada, yo creo que se ha alcanzado un precio bastante importante, que son los 13.000, y a partir de aquí, pues ahora está corrigiendo, y cualquier mala noticia o cualquier punto de noticia, pues está cogiendo de malas, ¿vale? Para decirlo así, y apoya a más caídas, ¿vale? De momento no quería comentar nada más esta semana y lo dejamos aquí y a ver esta próxima semana si hay un poco más de movimiento porque esta semana ha sido aburridísima, ¿vale? Buen fin de semana, gracias.